Ok. Bueno, muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Esteban Martínez, estoy aquí acompañado con compañera Karen Patricia Pacheco Chica. Vamos a presentarles en esta grabación el desarrollo de la tarea de la unidad 2 que nos ha dejado. Empezamos con el primer problema, que habla sobre un agricultor que desea analizar sus diferentes estrategias de cultivo en función del tipo de terreno y clima, seleccionando como más adecuado el trigo, la papa y la yuca. Hay tres opciones allí. Los estados de naturaleza, que pueden ser el clima como lluvioso, normal y cálido. Y en el momento de tomar la decisión, el microempresario del sector no conoce cómo va a ser el año. Entonces, por ello supone que a través de los pronósticos de tiempo tiene las siguientes probabilidades de que esta se dé: un 35% en lluvioso, un 42% en normal y un 23% en cálido. Según el comportamiento de años anteriores, puede dar la tendencia en la cosecha de los tres productos. Y la matriz está dada como se refleja aquí a continuación. La matriz está elaborada en cuanto a la probabilidad versus las diferentes cultivos que se presentan y los valores esperados en diferentes casillas dependiendo de su probabilidad. Entonces, a continuación vamos a aplicar los criterios de decisión así. Tenemos primero el criterio pesimista. En el criterio pesimista, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue tomar el mínimo en cuanto a cada opción de siembra. Por lo menos en el trigo escogimos aquí, les señalo la fórmula, hallamos el mínimo valor entre las celdas de manera horizontal, a ver cuál era el mínimo de esos valores esperados, y nos dio como resultado el 200. Y lo mismo hicimos con la papa y también con la yuca. Listo. Luego de haber calculado estos valores, elaboramos una tabla de resultados, y esta tabla de resultados, ¿qué hicimos? Hallamos el máximo valor esperado de todos estos mínimos, de trigo, papa y yuca. Estos valores como 200, 180 y 133 nos dan un valor máximo esperado de 200. Entonces, este cálculo nos deja entrever que la decisión, según el criterio pesimista, es cultivar trigo en un tiempo lluvioso, que es donde se arroja el valor de los 200 acá, según la matriz inicial. Luego calculamos el criterio optimista. Este criterio nos hallamos en la tabla de procedimientos y calculamos, como es optimista, calculamos el valor más alto. Calculamos de acuerdo a la fórmula MAX el máximo valor entre las celdas de la tabla de matriz principal, de manera horizontal también. Al hallar los cálculos del máximo valor, nos arroja estos valores en el criterio optimista: para trigo 220, para papa 215 y para yuca 150. Luego, en la tabla de resultados, lo que hacemos es hallar el mayor valor entre esos valores máximos, y nos arroja el valor de 220, lo que nos ubica nuevamente a tomar la decisión de siembra sobre el trigo. Nos sigue dando trigo tanto en el criterio pesimista como en el criterio optimista. Bueno, luego, después de esto, hallamos la decisión para la siembra teniendo en cuenta el criterio de Hurwitz. Para ello, hicimos una tablita aquí donde le estamos dando un valor de beta de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, un valor de beta positivo del 70% con un 1 menos beta del 30%. Entonces, aquí lo que hicimos es hallar los valores. Hicimos esta tablita aquí donde estos valores lo que hicimos fue arrastrar los valores del criterio optimista, los valores máximos hallados de la tabla anterior, que es esta que ven aquí. Los arrastramos hacia acá, y lo mismo del valor pesimista. Al haber tenido la tabla del nivel de confianza y de los valores máximos o valores hallados en el criterio optimista y pesimista, hicimos el valor, hallamos los valores aquí en la tabla de procedimientos del criterio de Hurwitz, que consistía en calcular, la celda sería igual a multiplicar el valor optimista por el valor de alfa, y así sucesivamente hasta hallar los valores aquí en la tabla de procedimiento. Luego, en la columna de acción,
lo que hacíamos era sumar esos dos valores, lo que nos dio en los cálculos, y nos arroja aquí que el criterio de acción en el campo de trigo nos da 214, en el papa 205 y la yuca 145. Luego nos vamos aquí a la tabla de resultados. ¿Y qué hacemos en la tabla de resultados para obtener nuestro nivel de Urbis? Tenemos que hallar el máximo valor entre los valores que hallamos que están en la columna de acción en la tabla de procedimientos. Este valor nos arrojó un 214 que nos ubica nuevamente que la decisión de acuerdo a este criterio para la siembra es nuevamente trigo. Bueno, luego ahorita nos desplazamos al criterio de mínimo arrepentimiento. En el criterio de mínimo arrepentimiento nos traemos los valores de la tabla inicial. Vayamos aquí en la tabla de decisión y luego, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es calcular el máximo valor entre la matriz de decisión que está aquí. Esto nos está arrojando un valor de 0. ¿Por qué un valor de 0? Un momentito. Vamos a reemplazar aquí, qué pena. El valor máximo entre estos tres que están aquí. En el campo de lluvioso, que es el factor que tenemos ahí natural climático, el campo entre esos dos hallamos el máximo y eso es lo que vamos a colocar en cada columna aquí del campo lluvioso, al igual que en el campo normal y en el campo cálido, lo que nos da un resultado en la tabla de acción de que hallamos el máximo entre esos de manera horizontal y eso nos está arrojando unos valores. Para trigo un 5, para papa un 20 y para yuca un 80. Luego en la tabla de resultados, el mínimo arrepentimiento sería calcular el mínimo entre esos valores y eso nos ubica nuevamente en la posición de tomar la decisión de siembra, lo que tiene que ver con la opción del trigo. Bueno, ahorita nos vamos aplicando el otro criterio que es el beneficio esperado. Lo que hacemos es nuevamente traernos la tabla, la matriz principal o la matriz inicial que teníamos y a esa matriz, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la probabilidad de incidencia de que se den estos tipos de siembra en cuestiones naturales de lluvioso, normal o cálido, multiplicamos esos valores por el valor esperado que se refleja en la matriz inicial. En este caso sería multiplicar el 0,35%, 0,35 multiplicado por el valor esperado de trigo, que en este caso fueron 200, y eso nos arroja en la casilla de trigo un valor y es 70. Lo mismo hacemos para los demás valores, calculándolo de esta manera, lo que nos lleva a diligenciar en el campo de acción el valor correspondiente, que no es más que la suma de manera horizontal de cada valor calculados. Luego, en la tabla de resultados, después de este criterio de beneficio esperado, lo que tenemos que hallar es el valor máximo entre esos valores hallados. Eso nos ubica nuevamente en que la decisión recae sobre cultivar trigo. Listo. Entonces nos vamos al punto 6, que es el criterio de estado de naturaleza. Estado de naturaleza, lo que necesitamos son los valores máximos hallados en campos anteriores y lo ubicamos aquí en trigo, papa y yuca. Luego, para hallar el resultado, lo que teníamos que hacer también es hallar el máximo, como lo ven aquí, estoy reflejándolo en la fórmula, lo que nos lleva nuevamente a que la decisión recae sobre el cultivo de trigo. En el criterio de pérdida de oportunidad esperada, perdón, lo que hallamos son, diligenciamos la matriz de decisión y el cálculo lo damos a partir de los valores que están diligenciados en cuanto a trigo, que está ubicado en la celda 0, lo multiplicamos por el nivel de probabilidad y eso nos dio también 0. Luego en el campo de papa es lo mismo, multiplicamos el valor de papa por la probabilidad de incidencia y eso nos da los valores que ubicamos aquí en esta celda respectivamente. El campo de acción es simplemente hacer también la suma de manera horizontal, lo que nos lleva a hallar aquí en la tabla de resultados que el valor que se ubica
es del mini, que es hallando el mínimo, es de 1, lo que recae nuevamente en que la siembra debe ser trigo. En el criterio de cálculo del valor esperado y de información perfecta, que es el llamado BEI, que consiste en que coloquemos aquí este valor que lo arrastramos de la tabla de resultados del criterio de beneficio esperado que nos dio 211, lo ubicamos en esta celda y eso se lo vamos a restar a el valor en la tabla de resultados de el criterio de pérdida de oportunidad esperada. Estos dos valores, lo que tendríamos que hacer en la operación es simplemente una resta y esto nos da el criterio de cálculo del valor esperado de información perfecta son 210. ¿Sí? Es lo que debemos, son lo que debemos invertir para que esto se dé. Es la información, pues aquí resaltamos en amarillo, listo, cargar así. En el criterio del yo no sé nada, nuevamente ubicamos en la celda son los valores iniciales con sus niveles de probabilidad y en la tabla de cálculo lo que hacemos es multiplicar la probabilidad de ocurrencia de este evento, en este caso el 0.33 por el valor esperado que son 200, lo que nos ubica aquí en la celda del tabla de cálculo en el trigo de 66,7. Esta fórmula la arrastramos y nos da los otros valores, papa 60, yuca 44.3 y así sucesivamente hasta que llenemos en todos los estados naturales. La columna de acción del campo de acción simplemente también consiste en, le repito, el cálculo de la suma de manera horizontal, lo que nos arroja estos valores. Luego la tabla de resultados, lo que hacemos es nuevamente hallar el máximo entre esos valores que nos arrojó los cálculos y eso nos ubica nuevamente en la decisión de que debemos cultivar trigo. Hasta el momento, con todos los valores, todo lo que sea, todos los criterios de decisión nos está arrojando que el cultivo debe realizarse, decidirse o no por el trigo. En el árbol de decisión simplemente consiste en esta imagen que pegamos aquí, es simplemente tomar en cuenta los niveles de probabilidad en cada uno de las alternativas de siembra que tenemos, con sus niveles de estado de naturaleza, y eso nos lleva a hacer unos cálculos, por lo menos aquí en el cálculo de trigo, el valor de la matriz inicial, que son 200, eso lo multiplicamos por el valor de ocurrencia, lo tenemos aquí, el valor de ocurrencia, todos estos cálculos vamos sacando de manera horizontal, y nos lleva a que nos da un valor, fíjense que aquí nos ubica en la fórmula, entonces el valor que nos está arrojando es 211, para papa 196 y yuca respectivamente también 141. Entonces, dándonos como mejor opción 211, que es el valor más alto esperado, beneficio esperado. El valor de la información esperada, seleccionamos una de las dos mejores alternativas, está trigo y papa, trigo que se ubica de acuerdo a la operación nos da un 0 y papa nos da un 15 también, entonces quiere decir que donde menos gastemos para iniciar el proceso de cultivo es el que vamos a escoger, en este caso sigue siendo trigo. Entonces, conclusión, con todos estos, en este primer punto o ítem 2.3.2 que se realizó, llegamos a la conclusión de manera, digamos, general, de que aplicando todos los tipos de criterios de decisión que hemos calculado, mi compañera Karen y yo, como lo son el criterio de pesimista, el criterio optimista, el criterio de Urwitz, el de mínimo arrepentimiento, del beneficio esperado, el de estado de naturaleza, oportunidad esperada, el cálculo de valor esperado de información perfecta, de yo no sé nada, el del árbol de decisión, quiere decir que nos ubican en la mejor decisión que debemos tomar es cultivar trigo. Luego nos desplazamos hasta el ítem 2.4.7, donde deberíamos desarrollar esta serie de preguntas.
de cómo se define el concepto de pronóstico. Entonces, como lo hemos plasmado aquí, pues los pronósticos no son más que estimaciones o predicciones futuras que se basan en unas informaciones o datos históricos de los cuales disponemos para poder hacer ese análisis, y que implica además aplicar unas técnicas, unos modelos estadísticos que lo que buscamos con eso es simplemente prever un comportamiento futuro de esas variables que inciden en estas decisiones, como pueden ser la venta, la demanda de los productos, los precios, entre otros. Estos pronósticos son calculados mediante, como lo pudimos darnos cuenta en el ítem 2.3.2, por una serie de técnicas, unos métodos que en su forma básica nos presentan unos resultados. Estos pronósticos, como se puede ver aquí, está simbolizado bajo la fórmula del N1 con la suma del I y 1N en la X sub I, donde X sub I son los valores históricos de la variable y N es el número total de las observaciones históricas que se den allí. En cuanto a la definición del concepto de promedio móvil o visualización exponencial, el promedio móvil, como anteriormente le decía, es una técnica que es un nuevo promedio que nos ayuda a dar a conseguir unos resultados que nos ayudan a tomar las mejores decisiones. Entonces, es un número específico de observaciones y en un conjunto de datos. Suavizar las fluctuaciones aleatorias e identificar las tendencias de plazo. También lo podemos ver en la suavización exponencial. El promedio móvil se calcula tomando el promedio de un número específico, como lo vamos a ver a continuación, que en este campo va a contener resultados de esto y que más adelante nos explicará la compañera Karen. Y se está dada aquí, como pueden observar aquí, el promedio móvil por esta fórmula del 1 entre m, y la sumatoria de todos estos valores que están aquí, del I sub m más xt y 1 más 1. Donde xt es el valor de la variable del periodo de tiempo y m es el número de periodos incluidos en el promedio. La suavización exponencial también es una técnica que nos ayuda a hallar valores. Significa que las observaciones más recientes tienen una influencia en el pronóstico futuro y es útil cuando hay tendencias y patrones cambiables en los datos. La fórmula general de suavización es como se refleja aquí en lo que dice pronóstico, que a xt más multiplicando al 1 menos alfa más ft menos 1, donde a es el factor de suavización que va entre 0 y 1 y xt es el valor actual de la variable y ft menos 1 el valor del pronóstico anterior, que nos ayuda a calcular este tipo de datos. En cuanto al análisis de regresión con respecto al tiempo, este enfoque estadístico lo utilizamos para analizar y predecir una relación entre la variable dependiente y una o más variables independientes que cambian con el tiempo. Esta es la fórmula que se refleja aquí, YT alfa 0 más B1 XT más ET, donde YT es la variable dependiente en el tiempo, XT es la variable independiente en el tiempo, o 0 beta O y 1 B1 son los coeficientes de regresión, y este es el término de error del tiempo. Listo. Entonces, mi compañera Karen le va a hablar un poco sobre este punto de donde hay que aplicar en la empresa y calcular unos parámetros de pronóstico, definiendo también sus características. Adelante. Bueno, muchas gracias, compañero Esteban. Pues a continuación vamos a hablar acerca del punto D, el cual consiste en aplicar en su empresa cálculos de los parámetros de pronóstico y definir pues las características. Entonces nosotros dimos un enunciado, aplicamos un enunciado, un caso hipotético, y dijimos que la empresa de venta al por menor de ropa retail está interesada en pronosticar sus ventas para el próximo año, con el fin de planificar su producción, gestión de inventarios y estrategias de marketing. La empresa tiene datos históricos de ventas de los últimos 12 meses y desea generar el pronóstico en periodos trimestrales para el año 2024. Damos una tabla de datos históricos del año 2023 donde decimos que en los últimos 12 meses las unidades vendidas. Decidimos aplicar el método de pronóstico móvil y suavización exponencial para pronosticar las ventas los próximos trimestres.
Empecemos. ¿Cómo llamamos el pronóstico móvil? Bueno, miren, como lo estamos pidiendo, o en el ejercicio lo están pidiendo trimestral, nosotros vamos a contar 1, 2, 3 y nos vamos a ubicar en la cuarta celda. En la cuarta celda nosotros vamos a dar la siguiente fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El promedio, o la suma, el promedio, sí, de las unidades vendidas de los 3 periodos anteriores. Los 3 periodos anteriores, en este caso, mírenlos, aquí están. Entonces, ese resultado automáticamente nos daría acá. Eso lo arrastramos y una celda más nos generaría que cuál va a ser el pronóstico para el otro trimestre. Estos son los cálculos, es muy sencillo. A veces también podemos decir, pues no el promedio, sino la sumatoria, pues de 1000, 1200, 1500 y después la división entre 3. Bueno, si es un pronóstico a 4 periodos, pues tendríamos que sumar los 4 últimos periodos y dividirlo entre 4 o el promedio de esos 4. Y así sucesivamente. Así se hallan lo que son los pronósticos móviles. En el caso de la suavización exponencial, nosotros nos colocamos en la primera celda. Tengo que recalcar que hay muchos autores que en la primera celda colocan 0 y parten desde la segunda celda. En este caso, el profesor nos ha explicado que lo mejor es comenzar en la primera celda. ¿Qué ubicamos? Ubicamos aquí las unidades vendidas del primer periodo porque no tenemos más información, entonces empezamos con este. Lo ubicamos acá y arrancamos la fórmula desde el segundo periodo. En el segundo periodo, ¿cómo aplicamos la fórmula? Pues para hacer la suavización exponencial siempre tenemos que tener un alfa o un grado de confianza. En este caso, hipotéticamente, colocamos un 0.1 en el alfa, lo cual nos dice que 1 menos alfa sería 0.9. Con estos dos datos hallamos la suavización exponencial. Hacemos lo siguiente. Multiplicamos. El grado de confianza, que es 0.1, perdón, el grado de confianza, sí, el alfa, vamos a llamarla alfa, 0.1, fijamos esa celda para que la fórmula nos salga igual, o sea, nos salga la forma, se le aplique a todas las celdas que vienen. 0.1 por C93, que en este caso sería ¿cuál? 1200 más ese 1 menos alfa, que en este caso es 0.9, también fijamos esta celda, porque van a ser siempre los mismos números, por 92, que sería el dato con que arrancamos acá. Cuando aplicamos eso, da 1020 pesos. Cogemos la esquina y arrastramos la fórmula hasta el final. Y nos daría entonces los datos de la suavización exponencial. Como vemos, es muy sencillo. Se trata más bien de tener los datos del que es el alfa y el 1 menos alfa. Ya. Bueno, de esta forma calculamos lo que fue el pronóstico móvil de 2024 en trimestre y la suavización exponencial. Aquí, pues, comparto las características de cómo hacemos lo que es el cálculo del pronóstico y los parámetros de lo que es un promedio móvil, una suavización exponencial, que ya de antemano se lo habíamos dicho, y decimos también la regresión lineal porque es otra forma como también podemos aplicar o hacer lo que es el pronóstico. En el punto E, el estudiante debe realizar un proyecto aplicando el pronóstico y analizar si es viable o no, teniendo en cuenta el análisis de cálculos y gráficas. Bueno, vamos a leer el enunciado que nosotros, pues, compañero y yo, pues, hipotéticamente, diseñamos. Dice, a continuación se presenta una tabla que muestra el registro de las ventas históricas para los primeros 5 meses de operación del restaurante Rancho Grande. De acuerdo a los datos de la tabla, pronostique las ventas mensuales para los próximos 5 meses y determinar la viabilidad financiera para que el restaurante continúe operando. Bueno, aquí lo que nos dan es una tabla y nos dicen, bueno, mire, de enero a mayo tuvimos este número de ventas por mes. El restaurante Rancho Grande tuvo ese número de ventas. Cada mes le vamos a colocar que son periodos, porque se da mes a mes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues aquí vamos a pronosticar con otro método, que es lo que es la regresión lineal simple.
Entonces, mire, lo primero que hacemos es que escogiendo estas casillas de aquí, insertamos por acá lo que es un gráfico de línea. Yo por acá no le voy a hacer procedimiento porque ya lo hice. Entonces, cuando inserté ese diagrama de línea, ese gráfico de línea, me salió esto, nos paramos en esta línea, le damos clic derecho y ahí pedimos que nos aparezca lo que son la ecuación. Esa ecuación nos va a servir para hallar o pronosticar los otros 5 meses que nos está pidiendo el problema. Lo único que tenemos que hacer es que en esta X reemplazamos la X por el valor de los periodos. Entonces, mire, vean, aquí lo decimos, reemplazamos la X y así hallaremos el pronóstico. Mire la tabla, escribimos junio, que sería el periodo sexto, julio el séptimo, agosto el octavo y así hasta el número décimo. Y aquí, en la casilla de ventas donde vamos a pronosticar, mire cómo aplicamos la fórmula. Solamente reemplazamos la X, en este caso, por el periodo que es siguiente. Y ese cálculo nos está arrojando las ventas futuras las ventas posibles futuras, pues, que va a tener en el periodo 6, que sería junio, en el periodo 7, que sería julio, en el periodo 8, que es agosto, y así sucesivamente hasta llegar al periodo 10, que sería octubre, que serían los 5 periodos que nos están pidiendo. Entonces, como tal, podemos darnos cuenta que para el periodo número 10, el restaurante Rancho Grande va a tener unos ingresos de 105,000 pesos, ¿verdad? ¿Qué vemos en esta tabla? Que los ingresos paso a paso por periodo van a venir aumentando. Eso que nos da a entender que hay viabilidad financiera para que el restaurante continúe operando. Es muy sencillo, es otra forma de pronosticar los datos. Vámonos a lo que es la suavización exponencial. El punto número 13. Bueno, el punto número 3 es un poco de lo que es el pronóstico móvil, que ya les expliqué. Nos dan una tabla con los años y los ingresos por año desde el año 2005 hasta el 2019. Entonces, en el punto A nos dicen que calculemos los promedios móviles de 3, 4 y 5 años para la serie de tiempo. Entonces, miremos, ¿cómo lo hacemos? Sencillito. Cuando nos dicen aquí, estos son los datos que ya se nos aportó en el enunciado. Entonces vamos a posicionarnos en el año 3, periodo de 3 años. Como le había explicado anteriormente, la primera celda, segunda celda, tercera celda, como son 3 años, nos colocamos o nos paramos en la cuarta celda de esta columna. Damos que doble clic aquí, miren la fórmula que hacemos, es el promedio de los 3 periodos anteriores. En dicho caso, la suma de ellos y dividirlos entre 3, como usted quiera hacerla. Es más sencillo hallando el promedio. Arrastramos la fórmula y nos van a dar los datos. Mire que más adelante nos van a pedir que hallemos el dato del 2020, y aquí pues yo lo hallé, arrastré una celda más y automáticamente pues se me da el dato del promedio móvil para ese 2020 en 3 años, en un periodo de 3 años. ¿Qué pasa cuando nos piden que hallemos en un periodo de 4 años? Pues miren, contamos 1, 2, 3, 4 celdas y en la quinta celda nos paramos. Y en esa quinta celda aplicamos la fórmula. ¿Cuál fórmula? Pues simple, el cálculo de los promedios, de los 4 promedios anteriores. El cálculo del promedio de los 4 años anteriores. 2008. ¿Se dan cuenta? Es muy simple. Arrastramos y nos están dando los cálculos. Y cuando nos piden pues hallar el cálculo del promedio móvil de los últimos 5 años, hacemos lo mismo. Nos ubicamos 1, 2, 3, 4, 5 en la sexta celda. Y aquí aplicamos la misma fórmula. ¿Cuál? El promedio de los anteriores, 5 años anteriores. 1, 2, 3, 4, 5. Hallamos el cálculo y arrastramos. Es muy sencillo. El punto B nos dice que utilizando esos mismos datos de los ingresos de la empresa ABC, pues mostremos o hallemos el pronóstico de suavización exponencial con el alfa 0.1 y cuando el alfa también equivale a 0.3.
Lo primero que tenemos que hacer es la tablita, ¿verdad? Los años, los ingresos, marcamos lo que es cuando el alfa cuesta 0,1 y el alfa 0,3. Acá aparte les recomiendo que siempre tengamos una tablita donde marquemos el valor de alfa. ¿Por qué? Porque nos va a servir cuando hagamos la fórmula. Y 1 menos alfa, que sería 1 menos este valor, que sería 0,9. Aquí está, mire, vean, es sencillo. Igual en el caso de que el alfa cueste 0,3, pues acá aplicamos pues la resta de 1 menos este valor, que nos daría 0,7. Ya teniendo esta tabletica por aquí, vamos a aplicar lo que es la fórmula. Vuelvo y les digo, hay profesores, tutoriales, recursos de aprendizaje que nos dicen que nos ubicamos en la primera en 0 y arrancamos de la segunda. En este caso, el profesor nos da indicaciones que lo mejor es ubicarnos en la primera celda y partimos de aquí. ¿Cuál es el valor que colocamos en la primera celda? El valor del ingreso que tenemos del año 2005, que es el primer ingreso. O sea, el valor del primer ingreso lo vamos a colocar acá. Y partimos de la celda número 2 a formular o a plantear nuestra fórmula. ¿Cómo sería? La suavización exponencial en este caso, decimos que ese alfa, que en esta columna es de 0,1, la vamos a multiplicar por el valor del ingreso de 2006, que serían 254.892, más ese 1 menos alfa, que sería 0,9, por ese primer valor que está aquí, de 235.641. Fijamos la celda donde aparecen el alfa y el 1 menos alfa para poder arrastrar la fórmula y que se aplique para todas las celdas que queremos. Este es el dato que nos arroja, arrastramos y ese pues serán los datos pues de la suavización exponencial cuando el alfa equivale a 0,1. Igualmente hacemos la misma operación, la misma fórmula cuando el alfa equivale a 0,3. En la primera celda colocamos pues el mismo ingreso del 2005 y nos paramos en la segunda celda y allí sí aplicamos la fórmula utilizando ¿qué? Pues miren, cuando el alfa vale, este es la celda donde el alfa vale 0,3, mira aquí lo dice, 0,3 por el valor que tenemos aquí, que es la casilla de C49, que es 254.892, es el ingreso del 2006, más el 1 menos alfa, en este caso era 0,7, por el valor de la primera celda que tendremos acá. Entonces, eso nos va a dar resultados, también arrastramos. Más adelante también nos va a estar pidiendo pues, del periodo 2020 y simple y llanamente arrastramos esa fórmula una celda más y ya nos va a dar el valor. Aquí, como les venía diciendo arriba, nos pide que informemos lo pronosticado para el año 2020 con los métodos de promedio móvil de 3 periodos. Ya yo le indiqué que cogemos los 3 periodos anteriores y estos 3 periodos que están aquí, los sumamos y los dividimos entre 3 y eso nos da, perdón, los 3 periodos que están aquí y eso lo sumamos y lo dividimos entre 3 y nos da este. Este es el promedio móvil para 3 años. Ya. Les había explicado anteriormente eso. Y según el método de suavización exponencial, con el alfa cuando vale 0,1, pues nos daría esto, 458.332. Bueno, espero que todo lo que ha sido esta exposición, todo lo que ha sido pues el trabajo haya sido entendible para usted, profesor. Muchas gracias por la explicación de antemano que usted nos dio, por el tiempo. Bueno, gracias por todo. No sé si mi compañero Esteban va a decir algo. No, Karen, también pues igual, gracias también por tu acompañamiento en este video y poderle llevar al profesor pues a cabalidad el trabajo y que la explicación haya sido de su agrado. Queremos informarle también, profe, que el link de esta grabación será anexado aquí en el Excel. Y no, muchas gracias y esperemos que todo salga bien. Gracias. Bueno, damos por culminada la grabación.